Hola a todos. En el día de hoy vamos a estar conociendo un poco lo que es el entorno de Anaconda. Es un entorno para data science o machine learning, big data, lo que sea, ya que tiene herramientas para todo tipo de análisis. Si lo instalaron, van a ver una interfaz similar a esta, donde tenemos diferentes ambientes. Tenemos herramientas para aprendizaje, entrenamientos, videos, webinars, documentación. Tenemos acceso a la comunidad de las diferentes herramientas. Por el momento nos vamos a concentrar en Jupyter, en el cual vamos a estar escribiendo el código Python que hemos visto para exploración de datos. Es una interfaz web. Inmediatamente accedemos, vemos el conjunto de directorios que tenemos en nuestro ordenador. Podemos crear nuevos directorios, podemos crear archivos de texto, podemos ver la terminal y podemos crear archivos de Python. Vamos a crear un archivo de Python donde vamos a ir probando el código que hasta el momento hemos comentado. Tenemos aquí algunas herramientas. Tenemos la opción de guardar, de agregar nuevas celdas, de quitar celdas. Tenemos la opción de ejecutar el programa, detenerlo. Si yo ejecuto, se ejecuta la celda en la que yo me encuentre en ese momento. Se ve cuál está seleccionada por este borde verde. Podemos cambiar el formato si queremos ver tipo documentación, Markdown, formato muy similar al utilizado en las herramientas de Atlassian, principalmente en Jira, que probablemente ya muchos estén familiarizados con él. Tenemos por acá otras opciones y herramientas, pero no nos vamos a detener en esto. Por el momento vamos a ver código y vamos a ver algunos comandos básicos. Vamos a explorar un poco los datos del dataset Iris. Ya dijimos que Iris es un dataset de, de la flor Iris que tiene datos de las tres clases de Iris. 50 datos de cada uno, en total 150 registros y 4 columnas. Entonces vamos a iniciar importando de scikit-learn los datasets para poder utilizar Iris. Si estamos importando los datasets, podría ir creando celdas adicionales o podría ir agrupando en una celda todas las líneas que están muy relacionadas. Vamos a crear una variable A que va a almacenar el dataset de Iris. Dentro de datasets tenemos un método que devuelve el conjunto de datos de Iris. Mientras está el asterisco significa que está corriendo, luego que termine el asterisco es que ya finalizó la ejecución. Podemos imprimir acá la variable A, la cual contiene el dataset de Iris. Podemos ver acá los diferentes registros y columnas. No visualizamos los nombres de las columnas, simplemente vemos los datos. Entonces vamos a hacer una pequeña modificación en nuestro script para incluir los nombres de las columnas. Para eso vamos a crear un data frame. En data frame vamos a tener que importar la librería pandas, que es donde se encuentra. Pandas tiene una gran cantidad de métodos y de herramientas para análisis y exploración de datos. Aquí en lugar de cargar directamente, vamos a llamar Iris, y en lugar de cargar directamente el dataset, lo haremos a través del data frame para customizar un poco y ponerle los nombres de las columnas. De la carga de datos vamos a tomar solo la data y vamos a definir las columnas.
La primera columna corresponde a la longitud del sépalo. Vamos a llamarla así mismo. La siguiente columna es el ancho del sépalo. Y luego por igual con el pétalo, tanto longitud como ancho. Ok, ya entonces tenemos en Iris el dataset con sus respectivos nombres. Ok, aquí tenemos un error, nos faltó indicar as. Estamos importando pandas y le estamos poniendo un alias de pd para poder acceder más cómodamente. Aquí ya se ejecutó. Podemos imprimir Iris. Aquí vemos entonces ya los nombres que indicamos para las columnas. Vemos aquí todo el dataset, un total de 150 filas y 4 columnas. Y aquí estamos empezando a explorar esos datos. Ya estamos viendo los tipos de datos que tienen, las columnas, cantidad total de filas y cantidad total de columnas. Vamos a ver algunos otros comandos que estuvimos comentando en el capítulo que sirven para explorar los datos. La impresión del dataset completo por lo general no se hace mucho para explorar los datos. En este caso porque es un conjunto bastante pequeño, pero cuando trabajemos con set de datos que tienen cientos de miles de registros y de columnas, se hace un poco incómodo. Y una forma fácil de uno ver o de tener una idea del tipo de datos que contienen esas columnas es viendo una lista de los primeros registros que tiene, que lo podemos ver con head. Head nos devuelve los primeros 4 registros del conjunto de datos. Entonces ahí nos hacemos una idea del tipo de datos que cada columna tiene. El head puede recibir un argumento. En este caso el argumento es un entero y el entero representa la cantidad de registros que yo quiero que me devuelva. Head 9 me devuelve 9 registros de las 4 columnas, pero no 9 registros al azar, sino los 9 primeros registros del conjunto de datos. Asimismo, podemos ver también los últimos registros del conjunto de datos con tail. Ahí vemos los últimos 5 registros del conjunto de datos. Podemos indicarle también un argumento donde digamos qué cantidad de registros queremos ver. Aquí estamos viendo los últimos 10 registros. Y podemos ver los últimos 2 registros. Entonces si vemos 1.8, 2.3, los últimos 2 registros. Podemos verlo también aquí por su índice. El índice va desde 0 a 149, ya que son 150 elementos. Una de las problemáticas que tienen los conjuntos de datos es que esos conjuntos de datos no son diseñados para uno hacer el análisis, sino que los conjuntos de datos son producto de alguna operación de algún sistema o de algún departamento y en minería de datos se utilizan esas fuentes de datos para hacer análisis, es decir, que no fueron diseñadas específicamente para el análisis, por lo cual pueden tener errores o pueden tener datos que no favorezcan mucho el análisis. Pueden haber datos nulos, pueden haber datos faltantes, pueden haber datos duplicados,
pueden haber datos muy atípicos, datos que se alejen muchísimo de la mayoría de los datos de ese tipo. Y hay una serie de funciones que podemos utilizar aquí para ir explorando esa información, para ir dándonos cuenta de qué problemas podemos encontrar en nuestro set de datos y para ir conociendo el set de datos. Entonces, una de ellas es la función isNull, la cual nos imprime todo el set de datos y en caso que algún dato esté nulo o carente de valor, imprimiría true. De lo contrario, false. En este caso, los 150 registros y las 4 columnas de cada registro son false, porque aquí no hay datos nulos en ese dataset. Si tuviéramos algún dato nulo, ahí viéramos un true. Hemos hablado también sobre cómo proceder cuando faltan datos, cuando hay un dato nulo. ¿Qué cosas podemos hacer? Podemos estimar el dato faltante, hacer algún cálculo y determinar cuál es un valor estimado para ese campo, basado siempre en algún juicio, no en colocar datos al azar. Otra cosa que podemos hacer también es eliminar esos registros con datos nulos, que podemos aquí rápidamente hacerlo con las siguientes funciones. fillNA llenaría o completaría con 0 todos los datos nulos, en este caso ninguno. Y dropNA eliminaría aquellos registros que tienen datos nulos para sacarlos del dataset y no incluirlos en los análisis de datos que vayamos a realizar. El dataset podemos organizarlo por algún campo determinado. Digamos que queremos organizarlo por la longitud del sépalo. Podemos utilizar el comando sortValues. Es una función que lo que hace es ordenar el dataset de acuerdo al campo o columna que le especifiquemos. Aquí lo ordenamos por la longitud del sépalo y fíjense cómo va de manera ascendente. Y podemos darnos cuenta de que hubo un orden aquí mirando el índice. Aquí lo ordenamos por la longitud del pétalo. Y es una forma de ver rápidamente si hay valores que se alejan mucho de la media. Si hay valores muy atípicos, si tenemos aquí un 0 o un menos 20 y aquí tenemos un 50.000, ya estamos viendo que hay rangos bastante amplios, sabiendo que el rango es la resta del número menor menos el número mayor, o del mínimo y el máximo. Podemos rápidamente también identificar la forma del dataset. La forma se refiere a la cantidad de filas y columnas que tiene el dataset. En este caso 150,4. Ahí ya estamos empezando a mirar la dimensionalidad de este dataset, que se refiere a la cantidad de dimensiones o características que tiene, que en este caso solamente son 4. Y el conjunto de estadísticas resumidas podemos verlo con la función describe. La función describe nos muestra el conteo
de cuántas longitudes hay, 150, cuántos anchos de sépalo, 150, 150 longitud de pétalos, 150 ancho de pétalos. Es una forma muy fácil de darnos cuenta si hay algún valor nulo o faltante. Si los cuatro valores no son iguales a la cantidad de registros, entonces hay algún valor faltante. Podemos ver aquí la media, la desviación estándar, el valor mínimo, los percentiles de 25, 50, 75% y el valor máximo. Entonces, básicamente lo que hemos visto hoy es una pequeña introducción a lo que es la exploración de datos, la cual se hace de una manera un poco más profunda. Solo estamos conociendo algunos métodos, algunas funciones, las cuales nos ahorran bastante trabajo. Por ejemplo, con esta simple función obtenemos las estadísticas básicas de ese dataset sin tener uno que escribir una función para calcular cada una o escribir un algoritmo que haga esos cálculos. Ya estamos utilizando algoritmos existentes que están aquí presentes en el data frame. Por el momento eso es todo. En los próximos videos estaremos profundizando un poco más en lo que es la exploración de datos y más adelante estaremos viendo lo que es el preprocesamiento.